Hola, queridos hermanos y amigos, Dios le bendiga, que la paz y el amor y la misericordia de Dios esté sobre todos nosotros. Amén. Gracias por la oportunidad una vez más de dejarme entrar en sus hogares para traerle otra porción de estos humildes videos que acostumbro a traerles. En esta oportunidad les traigo una reflexión bíblica que se trata del profeta Habacuc, comenzando desde el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Esta situación que él vivió y que aprendió quedó sentada en las páginas de la palabra de Dios para el mundo y el futuro y hasta el fin, para que lo obedezcamos y aprendamos de ella. Ok, hermanos, vamos a comenzar con esta pequeña reflexión. El profeta Habacuc, hermanos, les adelanto, la situación central de su vida y de su pensamiento fue una queja que él tuvo a referencia de Dios. Una queja, vamos a decir, una queja santa o algo así, sino que se molestó porque había tanta injusticia en el mundo y la gente ofendía su nombre y él veía que Dios no hacía nada. Entonces hasta que habla con Dios y le pregunta qué está pasando, hasta llegar al punto de decir que, que no me hagas ver esa iniquidad que hacen contigo y estas cosas. Ahí le recomiendo leer este libro que es muy bonito y también muy respetuoso en el sentido de cómo Habacuc, es que cuando Dios le responde, él teme, hermanos, y se sujeta pues a los estatutos y al tiempo de Dios. Ok, esto sucedió, hermanos, esto del profeta Habacuc en tiempo de la cautividad de Babilonia. Se habla de ahí de los cardeos y esas cosas, pero muchos de los eruditos fijan el tiempo de la profecía de Habacuc durante el reinado de Joacim, durante el reinado del rey Joacim. El tema principal acá, hermanos, son los misterios de la providencia. Ahí es donde está la cosa, ¿no? Que a veces es un misterio para nosotros cómo Dios trabaja. Entonces por eso se centra como tema principal, cómo Dios y su providencia, hermanos, llegan al tiempo específico. El libro comienza con el profeta en un estado de perplejidad, hermano, era un estado de perplejo sobre el misterio de la maldad no castigada en el mundo. Ese es el tema principal. Esa forma perpleja, y a veces nosotros, hermanos, hemos visto cosas así, que se hacen tanta injusticia y a veces está en el gobierno y en las cortes y esas cosas. Hay gente que hace maldad y uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo todo eso? Hay gente que hasta se atreven a decir, bueno, no hay, si hubiera un Dios, esto no pasara. Claro que hay un Dios, pero esas cosas no quedan impunes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, los primeros, hermanos, los primeros 2 capítulos están principalmente compuestos de un diálogo entre Habacuc y Jehová. Esos 2 capítulos. Están ellos hablando allí, Habacuc con su queja y Dios escuchándole y respondiéndole. Ok. Entonces el profeta Habacuc se queja ante Dios, hermano, y se queja de que la violencia pecaminosa está por todas partes. Y sin embargo, ningún castigo es infligido a los malvados. No hay castigo a los malvados. Entonces vamos a darle lectura, hermanos, a esta queja de Habacuc. Y entonces vamos desarrollando un poquito más esta reflexión que les traigo. Habacuc capítulo 1, desde el versículo 1 al 4. Y dice así, queridos hermanos. El versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Vuelvo y les reitero que esto es lecturas de la versión Reina Valera 1960. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me hace ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. Pero lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Dice aquí Habacuc del versículo 1, del capítulo 1, del 1 al 4. Entonces, el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada. ¿Ve? Entonces, en estas situaciones, la ley, hermanos, la gente ya no respeta la ley porque no ven castigos expuestos aquí. Pero vuelvo y repito, es en el tiempo de Dios, hermano. Entonces el profeta recibe unas respuestas del Señor, hermanos, y aquí vamos desarrollando pues esta reflexión. El momento que Dios le responde. Y se le dice que el propósito de Dios pronto va a ser cumplido, hermanos, aquí a Habacuc, en cuanto a esta respuesta del Señor. El propósito de Dios pronto va a ser cumplido. Y él es animado, hermano, a esperarlo, por supuesto. Luego sigue una consigna de la iglesia cristiana en este mismo capítulo de Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. En este capítulo es cuando Dios le responde a Habacuc. ¿Verdad? Pero ya el versículo 4 es una consigna hermosa que hasta hoy perdura y perdurará. Vamos a leerlo para que sepamos qué fue lo que le respondió Jehová a Habacuc. Dice así, hermanos, Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, Jehová responde a Habacuc. En el versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Dice ahí a Habacuc. Y Jehová me respondió, versículo 2, y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella, dice. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, dice Jehová allí a Habacuc. Entonces, y aquí una flor, que es el que digo que Dios le dice a Habacuc, que ha perdurado como consigna hasta hoy. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén, hermanos. Entonces, ok, esta respuesta acá de parte de Dios a Habacuc, diciéndole, ok, escribe allí, y el que va a leer esto va a correr, entiendo, que corran a leerla. Y más adelante, bueno, aquel, como le digo, flor hasta los días de hoy, de ánimo, ¿no? Pero en esta información, hermanos, que está dando Jehová a Habacuc acá, más completa, es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Que es el capítulo 2, versículo del 6 al 20, que les recomiendo que lean en casa. Porque después de que el profeta profiere una serie de 5 sentencias contra la falta de honradez y la codicia y el libertinaje y la idolatría, esto es ayes contra los injustos. El profeta después, hermano, que lee que escuche y escribe en tabla, ahí, hermanos, Jehová le está diciendo sobre las ayes, hermanos. Esto de las ayes son los ay de aquel que hizo esto, ay de aquel que hizo el otro, que es el capítulo 2 de Habacuc, del 6 al 20. Y esto encierra en forma compacta, hermanos, el que tuvo falta de honradez, como le dije ahorita, la codicia, el libertinaje y la idolatría,
y los que son injustos, queridos hermanos. Un ejemplo, hermanos, de estos ayes, pero vuelvo y repito, les sugiero que lo lean en casa, porque les voy a sugerir ahorita un ejemplo de esos ayes, porque en realidad son largos. Cada aye de esto tiene su propósito y sus respuestas, hermanos, porque Dios la sentencia, ¿sí?, a través de la pluma magistral de Habacuc. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, hay de el que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prendas tras prendas? No obstante, el versículo 6 es más amplio. Le estoy dando nada más que la parte central del versículo. En el versículo 9 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del final o del poder del mal. Entonces, hay de que codicia cosas injustas. Ahí el versículo 9. Recuerdo allí el versículo 12. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Con el ay delante, en el ay comenzando, man. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. El versículo 19 dice otro ay. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Y en el versículo 20, la frase de consuelo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esta es una frase, hermano, como Dios demandando respeto del que se dirige a él. Dios demandando, hermano, eso mismo, una posición que uno se quede tranquilo, respeta al quien habla, solamente escucha, ¿ve? Que él está en su santo templo, porque eso hacía Habacuc, ¿verdad? Eso hacía Habacuc, estaba quejándose ante Dios, ¿verdad? Entonces, y así otros profetas pasados, que un día lo vamos a estudiar, que se quejaron ante Dios ante situaciones, como Jonás, hermano, que también se quejaba con Dios, porque lo estaban mandando a Nínive, y esa gente era mala, y habían destruido su pueblo. ¿Qué hace Jehová buscando a esa gente? Pero Dios tenía un propósito. Y esa gente era mala, ¿verdad, hermano? Estaban desordenadísimas en Nínive. Pero Dios le decía a Jonás, esta gente se va a convertir. Ve allá. Él no quiso. A la fuerza tuvo que ir, porque Dios lo llevó a la fuerza. Y después estaba sorprendido, hermano, de los resultados positivos de gente convertida a Jehová y alabando a Jehová. Entonces, ok, pero aquí vemos a Habacuc, hermanos, escuchando estos ay de parte de Dios. Y estos ay, hermanos, nos entendemos nosotros en nuestra lengua. Cuando uno le dice a una persona, o nos dicen a nosotros, ay, te llamaron para la oficina. Eso fue que hiciste algo malo, algo así, ¿no? Ay, tú lo que hiciste, ay, como un dolor, una cosa así, lo que te viene. Entonces, estos son ay, pero cuando vienen de parte de Dios, hermanos, que es el juez de jueces, rey de reyes y señor de señores, entonces es lo que está escuchando Habacuc y escribiendo. Entonces, ok, vemos pues que con esto en mente, cuando está la respuesta de Dios en Habacuc aquí, vamos al capítulo 3, ya del capítulo 2 de los ayes al capítulo 3, desde el versículo 1 al 4, que es cuando leemos, hermanos, que Jehová responde a Habacuc y él teme. Es cuando Habacuc dice que Jehová le habló y temí, dice, Jehová me respondió
y temí. ¿Por qué temió él? Se asustó, hermanos, ¿verdad? Por la forma como se dirigía a Dios. Por ejemplo, lo que acabamos de leer, Jehová está en su santo templo, calle todo lo que está en la tierra, ¿no? Entonces, y el otro, que él sí tiene su justo juicio, pero él es el que está en control. Uno solamente ha de obedecer. Entonces él, escuchando todo eso, temió, pues. Y vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Habacuc capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice, el versículo 1 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, dice, ¿no? Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán Selab. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, dice la palabra de Dios, hermanos. En esta respuesta, que quiero que recordemos lo que vamos a hablar ahorita, lo recordemos todo, pero marqué unas partes aquí de este capítulo, como por ejemplo, que Jehová, he oído tu palabra y temí. El oír, hermano, es muy importante. El temer es muy importante. Después él pasa a como decía, a otro pedestal y dice, aviva tu obra. En otra postura, otro ángulo de las cosas. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, le dice, ¿no? Esta petición de esta conversación con Jehová. Y después habla de Temán y habla de Param Selab, que quiero hablarle de esos términos también un poquitito. Entonces vemos pues que lo primero que él hace, que dice que oye la palabra de Dios y temió. Por supuesto, esto siempre ha sido así, hermano, desde los comienzos de la relación de Dios con el hombre hasta hoy en día, hermano, y así seguirá. Que tenemos ahora en este nuevo pacto, la palabra en el libro de la Biblia que se llama Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4, 12 al 13, que dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este es el versículo más amplio del poder de la palabra de Dios y la necesidad de oírla y ponerla por obra, como dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que oye, o el que oye o lee las palabras de esta profecía y las hace o las pone por obra, ¿no? Ok, entonces vemos también Mateo 13:9, cuando es la parábola del sembrador, que Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga. El oír la palabra de Dios es muy importante, hermano, es importante. Todo comienza por allí. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice el libro de Romanos, Pablo a los Romanos. Entonces, ok, entonces aquí pues esta recomendación de oír, porque cuando oyó a Dios, el profeta Habacuc, él temió por el poder pues de la palabra de Dios. De que la palabra de Dios, como dice el versículo allí, del versículo 12, es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso significa que Dios sabe lo que está pasando. Porque hay gente que hace maldad, hermano, y Dios sabe lo que está en su corazón y en su tuétano, lo discierne, hermano. El Salmo dice que Dios escudriña los corazones con linterna. Él sabe lo que hay, sabe todo, hermanos, por supuesto. Es el creador de los cielos y de la tierra.
Ok. A continuación, en el versículo que nos ocupa, dice que él temió. ¿No? Y todos sabemos que el temor de Dios es reverente. Pero en el caso de Habacuc, este temor lo hizo meditar de la obra de Dios en los asuntos humanos, ¿verdad? Él lo hizo meditar en la obra de Dios en los asuntos humanos. Hermanos, los asuntos humanos son complejos, hermanos. Lo que hacemos nosotros los humanos es complejo. Unas cosas para bien, otras para mal, pero Dios las conoce todas. Entonces, el profeta, hermano, cuando temió, él se vio invadido por una sensación de sobrecogimiento a causa de la grandeza del Señor, hermanos. En estos asuntos humanos, una sensación, hermano, de sobrecogimiento, como de meditación. Oye, que Dios sí es grande, ¿no? Mira que lo que hace con el bueno y lo que hace con el malo. Pero si hay justicia en él, si hay justicia en él. Uno a veces ve gente mala, hermano, y uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo esta gente van a estar con su maldad y estas cuestiones? Y uno lo dicta sentencia y veredicto sobre esas personas. Y eso solo les corresponde a Dios, hermano. Solo les corresponde a Dios y en el tiempo de Dios. Perdón. Que si me imagina Jonás, hermanos, que Dios iba a actuar con Nínive y para bien, y de esa gente, como le dije hace un momento. Entonces, eso de tener una sensación de sobrecogimiento, hermano, es una meditación interna de nuestra vida espiritual. Por eso es que debemos de ser gente piadosos, hermanos. Hay que tener piedad para con los demás, porque Dios lo ha tenido con uno. Dios ha tenido con uno piedad, hermanos. Ok, entonces eso es un carácter que aprendió Habacuc en el momento ahí, hermano, del capítulo 2, lo que se desglosa allí, hermano, de esos ay. Eso está tremendo, hermano, léanlo. Eso está tremendo. Cuando Dios actúa, hermano, en su juicio, ay, dice que hay el que caiga en las manos del Dios vivo, hermano. Upa. Sigue con la maldad y cuidado, cuidado. Hay un Dios que está mirando todo. Entonces, como eso de que hay del que ha de beber al otro para ver su desnudez. Y eso está fuerte, hermano. Hay gente que maquina cosas. Entonces, pero Dios sabe todo eso. Inmediatamente, hermano, pasa Habacuc después de este sobrecogimiento a entender otras cosas. Y entonces pasa y dice, aviva tu obra, Señor, hazla conocer. Entonces Habacuc ruega por una renovación, hermano, una nueva renovación o intervención de Dios en Israel. Interviene, Señor, en Israel de otra forma. Ahora aviva tu obra, hermano. Aviva tu obra, Dios, perdón. Señor Jehová, avívala. Necesitamos eso. Pero antes era protestando. Acordémonos, ¿eh? Entonces, ok, el asunto es que cambia, vea, que uno aprende cada día de cómo es la mente del Señor. Entonces, pero la palabra aquí, aviva tu obra, hazla conocer. Y la palabra avivamiento, hermanos, en la Biblia es bastante entendida, específicamente en el Salmo 119, que el avivamiento solo lo proporciona Dios cuando vamos a Él en oración. Y el avivamiento, verdadero, que viene del Espíritu, hermanos, y que se refleja en la persona y en sus obras. No, hermano, un teatro que pongamos aquí un escándalo y una cosa y a esta gente sí está alegre y avivada. Eso no está hablando Dios. El avivamiento genuino, el avivamiento verdadero de un individuo, de una mujer, de un hombre, está en que la palabra de Dios fluye en él o en ella.
que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, hermanos, son ríos de agua de vida que están en él, ¿ve? Entonces, en la iglesia, hermano, hoy en día es la misma cosa. La iglesia es la palabra de Dios. En la iglesia está la palabra de Dios. Y cuando buscamos el avivamiento en la iglesia, es que esa persona esté llena de la palabra de Dios, tenga hambre de la palabra de Dios y busque la palabra de Dios. Y hay gente que cuando están estudiando y aprenden cosas nuevas y quieren aprender cosas nuevas, están alegres, están, tú sabes, emocionados por las maravillas que Dios ha hecho y su historia. Como por ejemplo, hermano, miren, Salmo 119, en su versículo 25, en su versículo 28, en su versículo 40, en su versículo 50, versículo 88. Le voy a leer uno, versículo 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Un alma abatida hasta el polvo, hermano. A veces el hombre quiere levantar un hermano o una persona que está así en el fondo, en la tierra, con cosas. Bueno, la gente trata de hacer algo, eso no se va a condenar. Pero lo que trato de decir, hermanos, es que el avivamiento en realidad que demanda Dios en la persona está en su palabra. Entonces, aquí el salmista dice, vivifícame según tu palabra, porque mi alma está batida hasta el polvo. El versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El sustento, hermano, del alma está en la palabra. El versículo 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia, hermanos. Eso es la misma palabra, la justicia de Dios es su palabra. El versículo 50, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los dichos del Señor son los que vivifican a la persona, hermanos. El versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Entonces, vivifícame conforme a tu misericordia, a la misericordia de Dios, a la palabra de Dios. Y así, hermano, etcétera. Vemos que en la Biblia ese panorama está así, que el avivamiento es espiritual. Y siendo espiritual, bueno, se refleja ya en nuestro semblante, una sonrisa, se ven los ojos de las personas, ojos brillantes y atentos, hermanos. No se le ve la vista perdida por un lado y para el otro, no. Es una persona en el Señor, está viva, está recta, está en sí, está despierta. Amén, hermano. Entonces, bueno, todas estas cosas lo aprende uno en esa petición ya de Habacuc hacia él y hacia el pueblo israelí, pues, diciendo que él temió y aviva la obra, Señor, en medio de los tiempos. Ok, entonces pasamos a que él dice Temán, es una ciudad, no que teman, ¿no? Temán, dice, es una referencia poética a la aparición de Dios en el monte Sinaí. Cuando uno lee, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, que les recomiendo que lean, Deuteronomio 33, 2, ahí está esa ciudad de Temán. Entonces después habla de Parán y Selá, que Dios, el santo vendrá de Parán y Selá. Parán, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, específicamente en Éxodo y en el libro de Números, específicamente en Números capítulo 10, versículo del 11 al 12, dice que Parán es una zona desierta al sur de Judá. Esta es la parte ya geográfica, ¿no? Pero esta es una zona desierta, desértica al sur de Judá, la parte sur. Pero a la parte oeste está Edom y al norte está el monte Sinaí. Israel acampó allí luego de partir de Sinaí durante el Éxodo y envió espías para hacer un reconocimiento de la tierra prometida desde la ciudad de Cedes, una localidad precisamente de Parán. ¿Ve? Entonces, cuando él dice el santo viene de Parán y todas estas cosas, lo que leímos en la respuesta
ya de Habacuc acá, que él dice, Dios vendrá de Temán, ¿verdad? Y después y el santo desde el monte de Parán Selad, versículo 3 de Habacuc capítulo 3, del 1 al 4. Estamos refiriendo ahorita. Entonces, es lo que, una forma poética, pues, esta gente cuando hablaban, su forma de hablar también hablaba de la historia y relacionaban la historia con lo de ahora. Y como Señor, tú hiciste allá, como Señor, tú hiciste en aquella oportunidad, tiempo atrás, la otra vez aquí, Señor, y esas cosas. Eso es Número capítulo 10, 11 y 12 está esta historia, hermanos, si la quieren leer. La palabra Selah es probablemente un término musical, pero su significado exacto es desconocido. Esta palabra Selah dice que puede indicar un repentino grito de amén, algo así. La palabra Selah, en esos términos de antes, tú sabes, quizás el modismo de esos tiempos. Parán, sí, específicamente es una ciudad. Selah, la forma de hablar y estas cosas. Porque hay algunos eruditos que dicen que Habacuc era un cantor, pero no está una cosa específica allí de ello, que era un música, que esto de Habacuc es un salmo también, dicen que es un salmo, pero puede ser, pueda que no, pero la cuestión es que estamos aprendiendo el contexto de su vida y su relación con Dios, y fíjense que fue algo que quedó escrito para con nosotros. Él como un profeta menor, ¿verdad? Porque escribió pocos libros, pero es un profeta a la misma altura de los otros profetas, ¿verdad? Por eso le llaman profeta menor, porque escribió menos. Pero profeta mayor es los que escribieron más, como ese, y por ejemplo Isaías, un libro muy, muy extenso. Pero en la calidad de profetas son iguales ellos ante la vista de Dios. Dios escogió a estos hombres para que hablaran y escribieran de su palabra. Ok, de manera, hermanos, que aprendamos pues de la experiencia de este profeta Habacuc, que es muy hermosa, ¿verdad? De su sobrecogimiento, que debemos ser nosotros también así, al ver las cosas, ¿verdad? Que el castigo al impío no quedará impune, hermanos. Recordemos Habacuc capítulo 2, desde el versículo 6 al 20, que esos son los ayes, los ayes que también pronunció Jesús, ¿verdad? En el libro de Lucas. Recuerdo que Jesús también pronunció estos ayes por allá en el ayes, podemos decir, allá en Lucas capítulo 6, versículo 25, y también lo volvió a decir en Lucas capítulo 11, 42, los ayes del Señor. Y esto fue también la misma postura, la misma inclinación de los injustos, hermanos, contra los justos. No obstante, hermanos, también aprendemos de este libro del lindo de Habacuc del amor de Dios, hermanos, a la humanidad. Y recordamos en esta oportunidad al apóstol a Pedro en 2 de Pedro 3:9. El amor de Dios en todo el panorama bíblico, hermanos, es lo máximo. Juan 3:16 es el más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo más grande, ¿verdad? Pero relacionado al carácter y lo que es la vivencia de Habacuc, vi como un poquito más apropiado el capítulo 2, la segunda carta de Pedro en capítulo 3, versículo 9. Sí, no es que una palabra valga más que la otra, es palabra de Dios igual, ¿no? Solo en la aplicación. Por supuesto, pienso que Juan 3:16 es como la primera. Así, ¿no? Ok, este lindo versículo dice así, hermano, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
que todos progresemos o caminemos hacia la salvación, hermano, hacia el arrepentimiento. Por fe, hermanos, ¿verdad? Por confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentirnos, ir a las aguas bautismales y ser salvos para el perdón de los pecados. Entonces, pero no obstante, lo que espera el Señor es el arrepentimiento, ¿verdad? Cuando la persona se arrepiente, busca la palabra de Dios, se la enseña y tiene fe, y así sucesivamente. Entonces, pero Dios no quiere que nadie perezca. El que perece, hermano, es por su propia responsabilidad, porque Dios ha dado y nos da bastante oportunidad. Hasta el punto de, como dije, Habacuc se desesperó, veía mucha maldad y como que no se hacía nada, pero era Dios esperando. Ese es el punto, ese es lo que les invito a que aprendamos y, por supuesto, compartamos con los demás. Dios bendiga su palabra, hermano. Dios bendiga a ustedes. Dios nos bendiga a todos y nos guarde. Amén. Hasta una próxima oportunidad.